Momento de comenzar un nuevo programa de Conciencia Vial. Hoy vamos a estar hablando de varios temas que tienen que ver, como ustedes lo saben, de la seguridad vial, pero me voy a distraer un segundo de presentarles los temas para decirles que seguimos en contacto con ustedes durante toda la semana a través de nuestro WhatsApp, que también, por supuesto, en las redes sociales nos pueden encontrar. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos hacen sugerencias y a aquellos que en nuestros posteos de redes sociales también nos apoyan y nos dan para adelante en esta tarea que hemos elegido desde hace ya 13 años en este programa que comenzó en Punta del Este y que ha llegado aquí a la pantalla de Canal 5. Hemos recorrido un largo camino y este programa recién empieza a recorrer otro tramo de 30 minutos. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay, Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. IUTE, la energía que nos une. Hoy estamos en el Automóvil Club del Uruguay y vamos a hablar de una buena postura en la conducción. Y en esta oportunidad vamos a hablar del cinturón, espejos, volante, una buena postura al sentarse y ventanas y demás. Bueno, vamos a comenzar con el primer paso, que sería regular el asiento en altura y en distancia. Colocando el pie en el embrague, regulando el asiento para adelante, para atrás, distancia ni muy cerca ni muy lejos, que el pie no quede ni muy estirado ni muy flexionado. En algunos casos tenemos regulación también de altura de asiento, que lo vamos a posicionar en una estancia media, que la cabeza no nos quede muy pegada al techo, ni muy bajo, que nos tape mucho la visión el tablero. Después que regulamos la distancia del asiento, vamos a regular el respaldo. Esta parte es muy importante, vamos a tener que tener las manos ágiles para realizar una buena maniobra. ¿Cómo regulamos el asiento? La muñeca sobre el volante y que la espalda quede apoyada en el respaldo. Una vez que tenemos regulada la butaca y el respaldo, vamos a regular el apoyacabezas. ¿Cómo lo regulamos? Teniendo en cuenta que no nos puede quedar ni muy debajo en la nuca ni pasando la cabeza. Marcando con la mano que no nos supere la altura de la cabeza. El volante lo vamos a agarrar como las agujas de reloj, 9:15, para la agilidad y para la seguridad. A la hora de hacer una maniobra, no nos quedan trancadas las manos. Si posicionamos mal las manos, debemos tener en cuenta que si salta el airbag, nos puede sacar la mano del volante y nuestras manos pueden impactar en nuestra cara. Una vez que tenemos regulada la butaca, vamos a ponernos el cinturón de seguridad, lo enganchamos en el anclaje, estiramos la parte de abajo que nos quede apretada en la pelvis y que el cinturón no quede ni muy debajo ni muy alto entre el hombro y el cuello. Ahora que tenemos una buena postura, vamos a regular los espejos laterales y el central. Tenemos que tener en cuenta que el auto tiene que tener una buena visibilidad, ya que si lo ponemos mal, tenemos poco campo visual o muchos puntos ciegos. La manera más fácil de regular el espejo es tener en el ángulo inferior derecho la manija del conductor, y en altura vamos a regular tomando en cuenta la mitad del espejo para que quede el horizonte en la mitad del espejo superior, el cielo, y la mitad del espejo inferior, el suelo. Para regular el del medio vamos a tener que ver toda la luneta trasera sin que nos tape ningún asiento ni el techo. Y de esta manera tenemos el campo visual completo. Y sos la persona que maneja con el brazo en la ventana, ten en cuenta que a la hora de un impacto, tu mano va a salir hacia afuera o vas a atinar a sacar la mano hacia afuera. En el caso de tener la ventanilla, como estamos viendo, en impacto lateral, puede agravar las lesiones a la persona. Lo más seguro sería viajar con la ventana cerrada para evitar daños mayores a la persona. Estos consejos son del Automóvil Club del Uruguay para que tu viaje sea más seguro.
Agradecemos a Demarco, Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Recorremos el tramo final del programa de hoy. Es un gusto recibir aquí en el Hotel Agua a Haroldo Morelli, quien es operador socioterapéutico en adicciones. Bienvenido antes que nada, un gusto. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Operador socioterapéutico en adicciones es una actividad de acompañamiento calificado, por llamarlo de alguna manera, a personas con problemas de adicción. Claro, ¿cuándo reconoce la persona? Porque ¿qué es una adicción? Porque hay gente que te dice, no, ahora que está habilitado, por ejemplo, la marihuana, te dice, no, yo consumo marihuana pero no soy adicto. Entonces, ¿cuándo es una adicción? Yo no sé si es verdad que el que consume marihuana todos los días no es adicto. Lo mismo con el alcohol, digo, puse el ejemplo de la marihuana, pero... Sí. Mira, acá hay un tema que es muy interesante y qué bueno que formulaste la pregunta. La adicción es una enfermedad mucho más amplia y poderosa, por llamarlo de alguna manera, que el consumo. El consumo nada más que es una de las expresiones de esa enfermedad. Es decir, que esa enfermedad se puede manifestar de otras maneras, pero obvio, lo que socialmente afecta y relacionado con este programa es el tema del consumo y bueno, y a la hora de la conducción de vehículos, pero adicción es mucho más grande. Es más, la adicción se puede manifestar o no a lo largo de la vida. Bueno, es aquellos que decían que no son las sustancias adictivas, sino que es la gente adictiva. ¿Vos pensás eso? Yo pienso que sí, porque esto viene de la mano de la definición. Hay muchas definiciones. La historia es que en la década del 60 la Organización Mundial de la Salud por primera vez la encara como una enfermedad. Previamente a eso, y fundamentalmente con el alcoholismo, eran tratados como inmorales o los internaban en manicomios y los trataban con electroshock. Claro. Bueno, el alcoholismo sigue siendo la adicción más popular, ¿no? Es a la que más te enfrentás frecuentemente. Es la más popular porque también tiene una tradición legal, es decir, es la que es legal, entre comillas, desde hace mucho tiempo. El resto de drogas o de sustancias ha tenido periodos de restricción total, configurando delitos y bueno, y ahora resulta que está habilitado el consumo y el plantío. ¿Y qué pasa con, vamos a decir adicción por adicción, pero en la adicción al alcohol, por ejemplo, hubo una contradicción, hace muchas décadas se tomaba como, incluso no era un delito estar alcoholizado de manejar, sino que casi que era, sí, si estaba bien alcoholizado... Visto. Era hasta bien visto. Sí, claro, estaba alcoholizado, pobre, no fue culpa de él, fue culpa del alcohol, el siniestro. Hoy claramente penalmente es un agravante, no un atenuante como en algún momento lo fue. ¿La gente lo entiende esto? ¿El adicto al alcohol qué te dice cuando vos los acompañás en estas terapias? Bueno, primero que nada, con el alcohol es más difícil detectar el uso de esa sustancia como recurso consciente, es decir, otro tipo de drogas, el adicto o el consumidor problemático las utiliza y tiene que conseguirlas de determinada manera, es decir, todo lo que el pensamiento adictivo es, que después si querés lo conversamos, va en función de la obtención de esa droga determinada y del consumo. En el alcohol hay una naturalidad, es decir, de hecho vos vas a un supermercado y está la vitrina y hay una familiaridad con el consumo. Es más, muchas familias, cada vez menos, pero muchas familias siempre hay una botella con alcohol a la hora del almuerzo o de la cena. Entonces, cuesta un poco más el reconocimiento. Esta es una enfermedad de negación. Una de las características de la adicción es la negación, ¿viste? Y con el alcohol es más complicado romper esa defensa de la negación porque, como decíamos hace un ratito, es más natural. Otro tipo de sustancias de consumo, la negación no se sostiene tanto porque es como te decía, es una sustancia particular, hay que
hay que moverse en cierto ámbito para conseguirla. Claro. ¿Y qué mirada tenés de lo que pasó con el consumo de marihuana y la adicción a la marihuana con esto de la legislación que viene del 2012 en adelante? Crítico, muy crítico, muy crítico. Los argumentos por los cuales se habilitó, digamos, y se promulgó esta ley fueron evitar que la población consumiera drogas más pesadas y segundo, quitarle poder al narcotráfico. Ninguna de las dos se obtuvo, cada vez hay más gente consumiendo y el consumo de marihuana es un escalón al consumo de drogas más pesadas. ¿Se bajó la percepción de riesgo de la marihuana además? Absolutamente. Estos experimentos son para hacer en países desarrollados, con un nivel cultural más alto y económico. Acá el impacto es tremendo porque la hizo el gobierno es decir, la promulgó el gobierno de Mujica, que se supone que el propósito era democrático, socialista, de igualar, pero en realidad es antidemocrático porque la gente de dinero se recupera, tiene más chance de recuperarse en institutos privados o irse al exterior. La gente de menos nivel, presa de esta adicción habilitada por el gobierno, termina en los manicomios o en la cárcel. Claro. O en el cementerio. ¿Y cómo se le acompaña para que...? Porque está difícil que alguien que toma una copa o que es alcohólico no maneje, porque no toma conciencia. Uno creería que con la marihuana se pierde más todavía el nivel de conciencia y el control. ¿Y cómo le pedimos a esa persona que no maneje, por ejemplo? Te lo llevo al tema nuestro, al de la conducción. ¿Qué pasa ahí? A mí me parece que el Estado, las autoridades tienen que tener un mensaje mucho más directo y determinante. Tenemos el ejemplo, para que quede claro que esto no es un tema político, una opinión política, del mismo partido, Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, fue mucho más tajante con el tema del tabaco y hoy los resultados se están viendo. O sea que a mí me parece que los mensajes del Estado deberían ser más duros, más coercitivos. Porque en última instancia está el famoso eslogan, digamos, si toma, no maneje, ¿no? Sí, si toma, no maneje. Si va a manejar, no tome, como ¿Por qué quiera decirlo. ¿Por qué no haces al revés? O sea, ¿por qué no te vas al otro polo completamente y das un mensaje? No tomes, para empezar. Claro. No tomes, para empezar. Y si querés un matiz, si manejás, no tomes. Es decir, lo hace un poco más extenso en el tiempo. Si sos una persona que manejás, que la mayoría de los ciudadanos manejamos, no tomes. ¿Y con las drogas qué pasa? Como vos decías, una droga lleva a la otra. Hay distintas drogas, ¿no? Te habrá tocado acompañar gente que usa pasta base, cocaína. Acá en verano, en Punta del Este, donde estamos grabando esta nota, a veces están también muy asociadas a drogas de verano, esas el éxtasis o las sintéticas que le llaman. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Cómo llegan esas drogas? ¿Por qué se llega a usar esas drogas? Bueno, se llega... hay dos concepciones. Hay una concepción que es inmediata, que es puede ser que se usan a determinada edad, por esnovismo, por la necesidad de aprobación, por formar parte de un grupo. Ese es un dato anecdótico. En realidad la adicción es un tema mucho más profundo. Como decíamos hoy, el consumo de sustancias es una de las manifestaciones. La adicción es una enfermedad física, psicoemocional y espiritual. Es decir, que tiene una profundidad del tema y a veces parece muy poco ambicioso nada más que apuntar al problema de consumo. Los mensajes del Estado respecto de la prevención son dirigidos a disminuir el consumo y nunca son dirigidos a la adicción, que es mucho más grande. Claro, pero ¿y cómo se lucha contra la adicción? Contra la adicción se lucha con prevención, sobre todo con conciencia. Una de las definiciones de adicción es etimológica. Adicto quiere decir no dicho, lo no dicho. Lo no dicho es más del 90% de nuestra psiquis, el inconsciente. Es decir, que por el medio que sea, dándole conciencia a las personas, se les permite una libertad real de conocer qué es lo que le está pasando. Muy lejos del consumo. Cualquier persona que está transitando
un problema, una situación emocional, familiar, laboral, lo que sea, una situación de estrés, está manifestando adicción. Hasta que no se vuelve consciente, no sabe lo que está pasando. Bien. Y porque había hace tiempo se hablaba de que muy pocos dejan la droga. ¿Vos cómo lo vivís? O sea, había una tabla que decía de cada 10 uno quiere dejar la droga y de cada 10 que quieren dejar la droga, uno deja la droga. Decía, eran 10 a 10. Tal cual. ¿Sigue siendo eso tan difícil? Sí, es muy difícil porque, ya te digo, no hay una conciencia global, las autoridades no tienen conciencia. No voy a hablar de intereses creados ni nada, no quiero entrar en ese tema, pero es difícil. Y cada persona tiene un fondo distinto. La persona que pide ayuda y que realmente quiere parar es porque tocó un fondo, pero el fondo no es universal. Algún tipo tiene un problema con la mujer, lo echa a la mujer de la casa, es su fondo. Otro tipo tiene un accidente de tránsito, ese es su fondo. Otro tipo se enferma o se pela, se queda sin dinero, ese es su fondo. ¿Y se sale de una o esto es un eterno drama de salir, recaer, de salir y recaer? No, justamente lo que la recuperación es, desde algún punto de vista es un enfoque nuevo, es un nuevo paradigma de la vida. En general el adicto es un gran sobreviviente, entonces es un fenómeno apagando incendios. Resuelve temas financieros, familiares, laborales. Es un sobreviviente, pero tiene un problema muy grave que es la adicción. Siempre le gana la adicción. Hasta que entra en recuperación, tiene una nueva conciencia y ese orden mental nuevo le permite que el resto de las cosas se acomode. No tiene que hacerse cargo de cada cosa, sino que tiene nada más que una sola cosa por hacer, no consumir hoy. Es muy simple, pero no es fácil. Pero es simple porque es una sola cosa, no consumir hoy. ¿Y por qué es tan difícil no consumir hoy para los que no somos consumidores, por ejemplo? Porque uno diría, ¿por qué es tan difícil para esa persona no consumir? Porque no admite la existencia sin ese personaje incorporado que trae consigo el consumo. Va mucho más allá del P, como le llamamos, químico, emocional, físico, va mucho más allá de eso, de la dependencia física. Es un personaje que está instaurado en el adicto y que no concibe la vida, no puede vivir si no es con las condiciones establecidas, cuyo requisito sine qua non es consumir. Bueno, como lo han escuchado, es muy difícil salir. Se puede salir. Se puede salir. La idea es que todos salimos. Esa es la idea. No es fácil, pero es simple. No es fácil, es simple. Y acá quiero hacer también referencia a dos posibilidades. Personalmente estoy afiliado a la idea de que no se puede dejar de drogarse drogándose. Es definitivamente no. Como se maneja las drogas habilitadas para combatir la otra droga. No, y también la dosis. Es decir, los programas de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hablan de no a la primera por 24 horas. De nada que pegue, de nada que altere el sistema nervioso central. Hay otras posturas que admiten... gradual. Exacto, que es reducción del daño. Bueno, claro, vos consumías cocaína, pero ahora te fumás un porrito cada tanto, bien, transamos. No, la adicción no se cura. Claro. Es más de lo mismo. Me quedo con eso. Seguramente muchos se van a preguntar cómo lo encuentran a él. ¿Tenés algún contacto que la gente se contacte contigo? Y tengo mi celular, redes. un celular tengo, y tengo un Instagram también, que después, si acaso, Lo ponemos dejo ahora en pantalla, así ya lo están viendo, para que si alguno tiene una consulta se pueda contactar contigo. ¿Cómo no? Con mucho un gustazo, muchísimas gracias por hoy. Un gusto, muchas gracias. Nosotros hoy nos salimos un poquito del tema seguridad vial, pero seguramente el tema drogas y seguridad vial lo vamos a estar tocando más adelante. Gracias por hoy, ha sido un gusto encontrarnos con ustedes como siempre. En este caso ya nos despedimos desde aquí, desde Punta del Este, donde empezó el programa además, así que si nos retrotraemos 13 años en el tiempo, ahí estará nuestra casa. Gracias por hoy y nos reencontramos en el próximo programa, el próximo domingo o en la repetición los jueves a las 22 horas. Hasta entonces. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado hoy vamos a hablar de infracciones.
Las infracciones de tránsito son la principal causa de siniestros. Las señales rojas son de cumplimiento obligatorio. Respetala siempre. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Y UTE, la energía que nos une.